Muy buenos días, queridos creyentes, personas ajenas oyentes de la palabra de Dios. Les habla el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo. Y hoy abrimos nuestro corazón para saber qué es aquello que nos quiere decir Dios. Así que, querido hermano, la enseñanza o prédica del día de hoy se titula Cuando se acaba mi fuerza, comienza la de Dios. Antes de iniciar, le agradeceríamos si quieres apoyar este ministerio que apenas está iniciando, dando like y compartirnos y siguiéndonos en los enlaces que aparecerán en la descripción de este vídeo. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Si quieres apoyarnos, estará la cuenta PayPal. Así que iniciemos con la enseñanza. Hay momentos en la vida en los que el ser humano descubre una verdad que durante mucho tiempo tal vez quiso ignorar. Puede ser que descubrió que su pareja, esposo o esposa eran infieles. Algo en el trabajo, una verdad que lo ocultaron familiarmente durante décadas, años. Y no todo se puede resolver simplemente con el esfuerzo humano, aunque es buen sabido que la persona debe de poner de su parte. Hay cargas que ningún hombre puede sostener, batallas que ninguna inteligencia puede ganar, y heridas que ningún recurso humano puede sanar. Sabemos que muchas personas han ido a psicólogos, han ido a doctores, hospitales, han viajado de un lugar a otro buscando respuestas a sanar sus cosas, heridas, traumas. Y aún así, no han podido. Vivimos en una sociedad que nos enseña a depender de nosotros mismos, a creer que la voluntad basta, el éxito, tú puedes, el empeño humano, y que la capacidad lo puede todo. Pero llega el día en que las fuerzas, sí, esas fuerzas, esas ganas, te viene el desánimo y se agotan. El cuerpo se cansa, la mente se abruma y el corazón desfallece. Es precisamente allí donde Dios comienza a enseñarnos una de las lecciones más importantes de la vida espiritual. Sí, la verdadera fuerza. Esa verdadera fuerza que te permite seguir, quebrantar, saltar muros de concreto, búnkers, no nace del hombre, porque el hombre no tiene esa capacidad, no puede, en él no hay ese poder, sino que viene del Señor. Hoy quiero hablarles sobre cuando se acaba mi fuerza y comienza la de Dios. Hay un hombre en la Biblia cuya historia ilustra perfectamente esta realidad. Era fuerte, admirado y temido. Desde su nacimiento había sido apartado por Dios para una misión especial. Mientras el Espíritu del Señor venía sobre él, ningún enemigo podía resistirle. Derribó leones, rompió cuerdas como si fueran hilos y derrotó ejércitos enteros. Pero poco a poco, así como nos pasa hoy en día, comenzó a creer que aquella fuerza le pertenecía. Y mucho cuidados aquí, queridos hermanos, personas oyentes o ajenas de la palabra de Dios. La fuerza que nos impulsa a seguir en los caminos de Cristo, del Señor, viene de Él, no de nosotros. Y cuidémonos de caer en eso que es por mi fuerza, que es por mi valentía, que es por mi inteligencia o sabiduría. No es nada de eso, viene del Señor. Confundido este personaje bíblico, confundió el poder de Dios con su propia capacidad. Y ese hombre fue Sansón. La Escritura dice en Jueces capítulo 16,
Versículo 20. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Así que mientras vas en tu vida, en tu diario vivir, en tu trabajo, en tu andar, cuando te trasladas de un lugar a otro, ten cuidado de pensar que esa fuerza, ese empuje, esa entereza, ese denuedo, esa sabiduría, esa unción simplemente ha caído sobre ti. Porque por tus méritos te los mereces. Y la respuesta no es así. La respuesta es no. Y porque puede que un día Dios se aparte por un momento de ti, no quiere decir que te vaya a abandonar, sino que quiere probarte, ver qué pasa si quito esto. Vamos a probar a mi hijo. Pero no dice la Escritura que al que él recibe como a hijo, disciplina, exhorta. Qué frase tan impactante, ¿no creen? Qué revelación. Sansón pensó que seguiría igual. Ese es otro, ¡ay, santo cielo! Cuidado, una advertencia. Pensamos que seguiríamos igual, en una racha, en una subida. Pero Dios determinó no, porque si permito que sigas así, vas a pensar que fue por ti y te vas a olvidar de mí. Sansón creyó que podía levantarse una vez más con la misma fuerza de siempre. Sin embargo, ignoraba que aquello que lo hacía fuerte, invencible, imparable, nunca había sido suyo, sino que provenía de Dios. Aquí encontramos un principio espiritual que nunca debemos olvidar. El hombre es fuerte solamente mientras permanece dependiendo del Señor. Mientras Sansón honró el llamado de Dios, caminó en victoria. Repito, mientras Sansón honró el llamado de Dios, caminó en victoria. Yo hago una pregunta aquí. ¿Estamos honrando el llamado de Dios para caminar en esa victoria que Él nos quiere dar con algún pecado, con alguna droga, con la pornografía? Pero cuando comenzó a confiar en sí mismo, llegó el yo puedo, yo sé, Él me lo dio porque yo me lo merezco, soy el mejor. Así que apartados, hermanos, llegó el mejor pastor del mundo. Pero cuando comenzó a confiar en sí mismo, en su carne, su fuerza desapareció. No perdió los músculos, perdió la presencia de Dios que sostenía su vida. Esta misma lucha sigue existiendo hoy. Muchos creen que puede sostener su hogar únicamente con experiencia. Otros piensan que podrán vencer las tentaciones solo con disciplina. Algunos sirven en la iglesia confiando más en sus talentos que en la dirección del Dios Espíritu Santo. Y poco a poco la dependencia de Dios es reemplazada. Escuchen bien, queridos hermanos, personas oyentes o creyentes de la palabra de Dios, es reemplazada por la autosuficiencia. ¿Sabían que existe el orgullo espiritual? El orgullo espiritual no siempre dice: no necesito a Dios. A veces simplemente actúa como si no lo necesitara. Mientras unos esperan la dirección del Señor, otros avanzan impulsados únicamente por sus emociones. Mientras unos reconocen que sin Cristo nada pueden hacer, otros creen que la experiencia es suficiente. Bueno, dice la Escritura, en la multitud de ¿qué? De consejos hay sabiduría. Jesús declaró en Juan capítulo 15, versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Él no dijo, podéis hacer poco. Dijo, nada. La verdadera fortaleza del creyente nunca ha sido su inteligencia, sus recursos o sus años de experiencia. Nuestra fuerza siempre ha permanecido, siempre pertenece a la presencia de Dios. Quizás alguien hoy está intentando sostener su matrimonio con argumentos humanos, yendo a psicólogos, consejos matrimoniales. Otros quieren educar a sus hijos sin buscar la sabiduría de Dios. Hay quienes enfrentan una enfermedad dependiendo únicamente de su ánimo, de cómo se levantaron, de que amanecieron con el pie izquierdo. Otros sirven en el ministerio, pero hace tiempo dejaron de buscar, de humillarse, de levantar las manos y el rostro desnudo al Dios vivo en oración. Poco a poco la vida cristiana se está convirtiendo en una rutina simplemente vacía y hueca, mecánica, cuando olvidamos de dónde proviene nuestra fuerza. El profeta anunció esta verdad diciendo en Isaías, capítulo 40, versículo 29 al 31, que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene algunas. Los jóvenes se fatigan y caen, pero los que esperan a Jehová levantarán nuevas fuerzas. Observen el contraste, queridos hermanos, personas oyentes o ajenas de la palabra de Dios. El mundo admira al fuerte. Oh, esta persona estaba tirada y con esfuerzos humanos. Mira la sabiduría que tiene. Ha quebrantado todo, es fuerte. Ha llegado al éxito. Sin embargo, Dios fortalece al débil que reconoce su necesidad. Porque cuando estás arriba, puede que los aires de allá arriba, en ese monte del éxito, te mareen y comiences a decir, como le pasó al rey Nabucodonosor: este reino lo construí por mi fuerza. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Necio. El cielo nunca ha trabajado con personas autosuficientes. Volveré a repetir y diré, hello. El cielo nunca ha trabajado con personas autosuficientes. Porque ¿qué fue lo que le pasó a aquel ser, aquel querubín, que fue creado con perlas, con cuantas cosas? Pero ¿qué le pasó a su corazón? Autosuficiencia. Yo puedo, yo soy mejor y haré y tendré mi trono igual al lado superior al del Señor Santo Cielo. Y eso hoy a los cristianos nos pasa. Dios trabaja con corazones dependientes y únicamente y exclusivamente de Él. Cuando Dios llamó a Gedeón, él se sentía pequeño. Cuando llamó a Moisés, este dijo que no sabía hablar. Cuando llamó a Jeremías, respondió que era un niño. Cuando el apóstol Pablo entendió esta verdad, escribió en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo pudo declarar, pudo pronunciar, pudo entender y proclamar: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, queridos hermanos, personas oyentes o ajenas de la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque dejó de apoyarse en sí mismo para descansar completamente en el poder de Dios. Tal vez el problema de algunos hoy en día no es que sean demasiado débiles, no. Tal vez el problema real es que todavía se sienten demasiado fuertes para depender completamente del Señor.
Repetiré esta verdad y esta revelación. Y queridos hermanos, personas oyentes o ajenas de la palabra de Dios, tienes que entender esto en el Espíritu. Tal vez el problema de algunos de hoy en día no es que sean demasiado débiles. El problema real, tal vez el problema real, es que todavía se sienten demasiado fuertes para depender completamente del Señor. Hay personas que oran solo cuando ya no encuentran otra salida. Buscan a Dios únicamente cuando las puertas se cierran. La recuerdan cuando las fuerzas humanas fracasaron. Pero Dios nunca quiso ser el último recurso. Siempre quiso ser nuestra primera dependencia. No esperes perder la paz para buscar al príncipe de paz. No esperes perder tu familia para comenzar a orar por ella. No esperes caer espiritualmente para reconocer cuánto necesitas del Señor. Porque hay personas que solo descubren el valor de la fuerza de Dios en Dios cuando ya agotaron completamente la suya. Sin embargo, hoy el Señor nos hace esta invitación llena de esperanza. Él no está buscando personas que aparenten ser fuertes, con músculos, con dones, sabiduría. No, está buscando corazones rendidos. Cristo dijo en Mateo 11, versículo 28: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La solución nunca ha sido fabricar más fuerza. La solución siempre ha sido acercarnos más y más y más y más a Dios. Si tus fuerzas se acabaron, déjame decirte, no es el final. Puede ser el comienzo del momento más glorioso de tu vida espiritual. Porque cuando reconoces que no puedes solo, Dios mío, dame fuerzas. ¿Qué hago? ¿Qué hago con este problema? ¿Qué hago con esta enfermedad? ¿Cómo educo a mis hijos, mi Señor? Cuando reconoces que no puedes solo, entonces, y solo entonces, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, le das espacio al Señor para hacer lo que jamás podrías hacer tú con tus propias capacidades. Recuerda siempre esta verdad: las fuerzas humanas tienen un límite, las del Señor son eternas. Y termino con las palabras del salmista David en el Salmo 121, versículo 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que nunca olvidemos que la victoria del creyente no depende de la fuerza de sus brazos, sino de la fidelidad del Dios que pelea por sus hijos. Porque cuando nuestras fuerzas terminan, la fuerza del Señor apenas comienza. Así que, queridos hermanos, personas oyentes o ajenas de la palabra de Dios, terminamos esta pequeña transmisión con esta enseñanza gloriosa, altísima, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que ha hablado a nuestros corazones. Y que estemos presto a que Él nuevamente y siempre golpee, permita los golpes y las aflicciones, para rendirnos a Él, porque la fuerza siempre dependerá de Él. Les habla el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo, y los esperamos en otra transmisión. Sabéis que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y apoyar a este ministerio que apenas está comenzando. Bendiciones, amén
y amén.